Los hermanos Lanata fueron condenados por participar en el triple crimen de General Rodríguez en 2008. Estaban detenidos en una cárcel de máxima seguridad y en la madrugada de ayer escaparon junto a Víctor Esquilachi Bonini, que también estaba preso por la causa de la efedrina. Según el comunicado policial, lograron escapar vistiendo ropas oscuras utilizadas comúnmente por personal del servicio penitenciario. Amenazaron con un arma de fuego a la guardia y para huir utilizaron a personal del servicio como rehén y un auto de apoyo. Bueno, ahí estábamos viendo, vamos presentando a Emilia. Este libro que yo les contaba recién, que está sentada aquí conmigo, Emilia es colega, escribió este libro con Rodrigo Alegre, La ejecución. Es un libro que escribiste ¿en qué año? ¿En el 2011 terminamos, salió la publicación a fines de 2011, que fue justo antes de que empezara el juicio oral, donde después iban a ser condenados los Esquilachi y los Lanata. Ahora, mirá vos cómo termina lamentablemente, ¿no? Esta Argentina que nunca deja de sorprendernos siendo actual, lo que escribiste y lo que investigaste. Sí. Este libro habla sobre todo, ¿no? Toda la trama y sobre el asesinato finalmente de Vina, Ferrón y Forza. Sí, todo lo que tenía que ver con ese asesinato y todo lo que ese triple asesinato desató y destapó, digamos, en la Argentina, que eran varias cosas. Primero, estos 4 personajes, que son los Esquilachi y los Lanata, 3 de ellos están prófugos. Marcelo Esquilachi sigue detenido. Pará, te voy a pedir un favor, sí, Emilia, porque además nadie con tanta capacidad como un periodista, como nosotros, como para poder explicar las cosas. Contémosle a la gente que nos está viendo en cada rincón de Argentina, muchos empezando sus vacaciones, ¿quién es quién en esto que pasó? Los que se escaparon, estos 3 que se escaparon, ¿quiénes fueron condenados por qué y qué tienen dentro de la trama? ¿Qué hicieron? Los 4 son 2 hermanos, los Esquilachi son de Berazategui, los Lanata son de Quilmes. Se conocían desde hacía años, trabajaban juntos, tenían distintos tipos de emprendimientos ilegales juntos también. Los Lanata son 2 hermanos muy diferentes entre sí. El líder, digamos, de la banda, según la justicia, es Martín Lanata, que, digamos, por eso tiene el papel más importante a nivel, digamos, de organización del secuestro de Forza, Ferrón y Vina y después de sus homicidios, ¿no? De sus ejecuciones. Él fue como el instigador para la justicia, ese es el papel que le dio el fiscal Bidones y el hombre que planeó la logística. Cristian Lanata tiene un perfil más bajo. ¿Cuál de los 2 es el que declara, el que le da la nota a Lanata? Martín, el cabecilla. Martín es el instigador. Exactamente. Para la justicia, es el instigador. El otro Lanata y los Esquilachi fueron... ¿Quiénes apretaron el gatillo para la justicia? Bueno, eso es lo que no se sabe. Lo que sí se sabe, porque digamos, los que estuvieron en esa habitación son los condenados y los que están asesinados. Hay características particulares en el triple crimen. Los 3 mueren por disparos de las armas de Forza. Forza tenía consigo 2 armas, una 44 y una 9. ¿Sí? Los fusilan con las armas del propio Forza, o sea, y cuando recién todo el día repasando este tema de las armas de juguete, se fugaron sin armas. Bueno, a Forza, Ferrón y Vina los mataron sin armas. Los mataron con las propias armas que Forza llevaba, una en el baúl, digamos, o en la guantera de su auto, y la otra la llevaba encima todo el día. Qué bárbaro, qué casualidad. Qué increíble. Y la justicia también ve muchas cosas relacionadas con la logística de la fuga, muy similares a la logística del secuestro de los 3 chicos. El tema de los autos, las camionetas. A ver, explícame eso, contale a la gente, Emilia. La justicia no está tan... Al principio se pensaba que ellos habían sido asesinados en Quilmes, ¿sí? Porque el último rastro de los celulares de las víctimas es en Quilmes, en la antena que da justo a la casa de Martín Lanata. Los peritos levantaron hasta las baldosas de la casa de Martín Lanata, sobre todo de la parte del taller y de Cristian también. No encontraron ni siquiera un rastro de sangre. Entonces, con el tiempo y durante el juicio oral, los investigadores, los fiscales, llegaron a la conclusión de que ellos habían estado ahí habían sido reducidos, ahí se les habían quitado los celulares, se habían apagado los celulares para siempre, nunca más se volvieron a prender, y ahí se los llevan secuestrados a otro lado. En otro lado es que los ejecutan, y después, una semana después, los ejecutan el mismo día que los secuestran, el 7 de agosto. ¿Los enfrían después? Los enfrían, sí. Cuando los ejecutan estaban con los precintos, estaban atados con precintos. Los ejecutan de espaldas, de rodillas. Esa parte de tu libro que escribiste con Alegre, que seguramente será agotado en las próximas horas, justo entramos en vacaciones y muchos se lo llevarán para leer. Espero que la editorial lo reponga ya, Sudamericana.
el momento en que contás o que cuentan la ejecución es movilizador, es desgarrador. O sea, es que fue un debate incluso interno para nosotros, cómo contar, porque no teníamos testigos directos del asesinato. Nuestros testigos eran las autopsias que le hicieron a los cuerpos de las víctimas, que dijeron mucho, una segunda autopsia que se les hacen a los cuerpos, y ahí es cuando descubren que no los mataron el 13. Primero se pensaba que los tuvieron una semana vivos, los ejecutan y los tiran en un zanjón de General Rodríguez. No, la segunda autopsia revela que los cuerpos estaban bien conservados porque habían estado enfriados, pero ya muertos. Decime, ¿y dónde está la similitud, dónde podría haber una similitud en el secuestro de los tres a lo que pasó ahora? Iba a llamar secuestro o fuga, Sí. porque algunos dicen secuestro y algunos dicen fuga. Ellos, durante cuando desaparecen Forza Ferrón y Vina, hay toda una secuencia de los automóviles y de los celulares que para la justicia fue plantada adrede para desviar la atención. ¿Para qué? Para terminar, para que se pensara, en todo caso, si llegaban, porque ellos nunca pensaron que iban a llegar. Martín nunca pensó que iban a llegar a él. Pero de alguna forma se hizo como un desvío y se fueron, por ejemplo, plantando los celulares de las víctimas en distintos lugares para despistar. Se usaron los autos de las víctimas, se usaron la camioneta de Ferrón, se fue con la camioneta de Ferrón hasta General Rodríguez, se volvió, en el camino se fueron tirando los celulares. O sea que si nosotros, que somos periodistas, podemos elucubrar este tipo de conexiones, alguien o algún investigador podría podría conectar algunas maneras y algunas formas de lo que pasó en su momento con lo que pasó hace 3 días. Sí, en la logística, yo en creo, la los logística. métodos, Por en ejemplo, algunas características. Vos no ¿qué te parece, qué te pasa a vos? Hoy cuando lo charlabas en la editorial y cuando charlabas en la redacción, perdón, con tus compañeros, ¿vos asegurarías que esto fue fuga? Porque Pierri recién ya empieza a dudar y hasta tira la posibilidad de que podría ser secuestro. Mira, alrededor de estos personajes siempre está el poder, no solo el poder político y el narcotráfico y las sospechas detrás de esas conexiones, sino el poder policial. La Nata es un hombre que tenía vínculos directos con la Policía Federal, con jefes de la Policía Federal y con jefes de la Policía bonaerense. Tanto de la DDI de Quilmes, eso consta en la causa, como de comisarios y, por ejemplo, de los registros de armas. Trabajaba tanto para el registro de armas de la provincia de Buenos Aires como para el de la Nación. Sí. ¿Sí? O sea, era un perejil, yo no sé si era tanto un perejil que tiene conexiones en registro de armas de la provincia, registro de armas de la Nación, Policía Federal y Policía bonaerense. O sea, voy a ser brutalmente sincero. En el lugar donde menos sirve para muchos la Nata es libre. O sea, le sirve, básicamente debería estar cumpliendo la condena como se le dictó. Sí. Pero libre es un peligro para muchos. A mí lo que me extraña y me hizo pensar desde el principio en una fuga es primero porque ellos intentaron fugarse justo antes de la Navidad de 2013. Una fecha muy parecida. Y porque ellos pidieron estar en ese lugar. Esto fue planeado con meses de anticipación. Ellos en agosto piden ser trasladados ahí, claro, a ese lugar. Y decime algunas otras cosas, ¿no? Para entender también. Sí, perdóname, lo cual no quiere decir que tal vez de quienes le permitieron la fuga también haya otras intenciones, ¿no? Claro. Digamos, que aprovechen también que ellos estén engañados de alguna forma. ¿Por qué crees que hoy Aníbal Fernández sale a declarar tan vehementemente? Se lo pregunté a Ritondo, se le pregunté a Pierri y te lo debo preguntar a vos también, Emilia. Porque este es un estigma que Aníbal Fernández todavía no se puede sacar. Y me parece que tiene una necesidad imperiosa. La derrota en la provincia de Buenos Aires estuvo, creo que, bastante ligada a este escándalo, que es un escándalo que estalló en 2008. Volvió a traerle problemas al gobierno durante las elecciones en plena campaña este año. Es un tema que el kirchnerismo no terminó nunca de resolver, ni de aclarar, ni de entregar, ni la presidenta dijo, bueno, investiguemos a fondo en nuestro gobierno, porque el negocio de la efedrina fue un negocio habilitado desde el propio gobierno. Y ahí también te iba a preguntar el tema de la efedrina, porque recuerdo en el año 94, en el Mundial del 94, yo cubriendo el Mundial y Maradona en la selección,
había algunos componentes de gimnasio que se vendían en Sí. GNC, por ejemplo, que era un lugar donde se podían comprar, y todavía hoy es una cadena muy importante que puedes comprar, qué sé yo, aminoácidos, vitaminas, y te vendían un producto que se llamaba Rapid Fuel, que tenía metanfetamina, creo que era o un derivado de efedrina, que fue el que le habían dado a Maradona y que termina sacándolo por doping de la Copa. En ese momento todavía Estados Unidos permitía en algunos medicamentos la utilización. Era venta libre, hasta que después se prohibió. O sea, ¿la efedrina era de venta libre en un momento dado en Argentina? ¿Cómo fue? Contale un poco a la audiencia también el tema de la efedrina. El gran negocio fue que era legal la importación. ¿Qué pasa? En Estados Unidos se prohíbe porque las metanfetaminas como drogas que generan una adicción tremenda, los especialistas dicen que es mucho más nociva, muchísimo más nociva para el ser humano que la cocaína. Sí. En Estados Unidos realmente ha hecho atrocidades con los adictos, y en México también. La efedrina se utiliza como precursor para un montón de medicamentos. Sí, y también para drogas. Y también para drogas. Vos en Estados Unidos no podés ir a comprar, o no podías ir a comprar hace unos años, 50 kilos de efedrina. No, claro. No podías, a menos que seas un laboratorio, tengas los permisos, no podías. ¿Y qué pasó? En México tampoco. Se prohibió en México. Entonces empiezan a comprarnos efedrina en cantidades industriales a la Argentina. Exactamente. Y esto, y Forza, Ferrón y Vina, ¿eran ellos quienes vendían o negociaban efedrina? Sí, ellos habían empezado a meterse en el negocio, y casualmente quien los mete de casualidad, y ahí también esto tiene que ver mucho con la personalidad de Forza, que es una persona que terminó como terminó porque traicionó a mucha gente también, y arrastró, digamos, en ese afán de traición a sus dos socios, que eran Vina y Ferrón, que estaban involucrados en el negocio, digamos, pero no tenían los enemigos que Forza se logró hacer. Es Martín Lanata el que le dice, conseguime efedrina, porque Forza tenía una droguería. Le dice, conseguime efedrina, y Forza, en vez de conseguírsela, cuando descubre el negocio de la efedrina, 1 mes y medio, 2 antes de morir, dice, no, el negocio me lo quedo yo. Y ahí empiezan a armar con Forza, Ferrón y Vina, este emprendimiento para empezar a meterse. Ya y lo descubren... la conexión que hay, lo que se pudo saber, ¿son carteles mexicanos? Sí, exactamente. O sea, los mismos carteles que trafican cocaína y trafican otras drogas en Estados Unidos, en México hacia Estados Unidos, también trabajaban con el tema de la efedrina. Ahí aparecen algunos nombres que recuerdo. No sé si aún siguen presos, ya algunos de ellos fueron extraditados o quedaron en libertad. Me acuerdo de Espinosa y de Segovia. Sí, a uno le decían el rey de la efedrina. ¿Era Segovia o era Espinosa? A Segovia, que es argentino, que estaba en Santa Fe, el rey de la efedrina, que tenía su propio territorio, manejaba él la parte de Santa Fe, está detenido, está condenado y detenido. Y Segovia, Martínez Espinosa, que es mexicano, que es el mexicano al que Forza le quería vender, desplazando de esa proveeduría a Pérez Corradi y Lanata, que eran socios. ¿Sí? Lanata trabajaba para Pérez Corradi. Y es el cliente que le quieren sacar los chicos antes de morir, días antes de morir, es Jesús Martínez Espinosa. Cuando los chicos son secuestrados, Pérez Corradi estaba en México, Martínez Espinosa también, se había fugado de la Argentina, había Paraguay y estaba en México. Eso es lo que la justicia logró reconstruir. Después cae en Paraguay. ¿Y qué se sabe de Espinosa? Está detenido, fue juzgado acá en la Argentina y está detenido acá en la Argentina. De hecho, la familia hizo una campaña para que pudiera volver a su país. De todas las cosas, Emilia, muy interesante, y ya hoy me llevo tu libro para leerlo, el tuyo de Rodrigo Alegre, ¿no? De todo esto, además, aparecen suicidios muy extraños, ¿no? Empieza a desaparecer gente en esta casa. Ha dado las vías de un tren, otro se tira de un piso. ¿Cómo Hay es? 2 suicidios muy extraños. Uno es el de un amigo de Forza, que se tira de un 9º piso sobre Avenida San Juan, si mal no recuerdo, Vilán. Vilán, Petete Vilán. Sí, que su propio hermano lo ve cuando se está tirando, estaba completamente asustado. El hermano recuerda que ese día él había comprado un ejemplar de la revista Noticias que hablaba sobre el caso, porque habían desaparecido hacía poco y habían aparecido muertos, y se tira desesperado. Y lo único que pudo decirle a la familia en esos días, él lo que hizo se fue de su casa, se hizo un bolsito, se fue a la casa de la madre, donde vivía también el hermano Eduardo. Y Eduardo casi no logra
salvarlo cuando se tira, porque se le fue, digamos, no Ese llegó es a el tiempo. primer suicidio. ¿Y el otro? El otro es Marcos, un empleado de la droguería que tenía Pérez Corradi, que había empezado con la efedrina, con los medicamentos para deportistas, fisicoculturistas, etcétera. 2 suicidios. 2 suicidios, sí. Uno se arroja de un 9º piso y el otro se arroja al tren. Aparece suicidado en las vías del tren, sí. La novia, de hecho, declaró en la causa y está convencida de que no fue un suicidio. No, porque tenía planificado hasta casarse. Sí, tener hijos, sí, con ella. Es tenebroso, ¿eh? Es una causa tenebrosa, Tenebroso. sí, que habla de una Argentina subterránea. Sí. Gran definición, Emilia. Vos sos bastante más joven que yo, pero somos el periodismo que los próximos años va a trabajar en esta patria, en los próximos 25 o 30 años van a ser nuestros. Es una Argentina subterránea. Sí, sí. O que no queremos ver porque tal vez tampoco la podemos ver. También en esta causa se ve mucho el miedo de los testigos. Muchos se animaron, hoy están con mucho miedo por la fuga. Pérez Corradi está fugado. Sí, hace casi 3 años o más. Ahí me decía Pierri que si llega a caer Pérez Corradi va a ser un ruido, va a haber mucha gente sin dormir. Claro, porque esta causa, vos la estudiaste, se ramifica para todos lados. Se ramifica para todos lados, pero nunca se llegó todavía, creo yo, después de tantos años, a la punta de la pirámide, digamos. Pérez Corradi es un punto intermedio. Y nosotros siempre pensamos, y la justicia también lo piensa, que arriba de Pérez Corradi hay un poder mucho más grande. Fuerzas de la policía, fuerzas de seguridad, fuerzas de inteligencia, de la política. Esto no lo puedes hacer, no lo puedes hacer solo. No, y aparte Pérez Corradi era un tipo muy joven, tenía 36 años cuando fue el triple crimen y era un hombre que manejaba, de repente pasó a ser cajero del Banco Nación a manejar, a financiar droguerías, medicamentos truchos, narcotráfico. ¿Qué hay atrás de todo esto? Me decías, hay financieras. Hay droguerías. Hay medicamentos también, ¿no? Hay negocio de medicamentos. Exactamente, hay medicamentos. Está todo el tema del no control al narcotráfico en los últimos años a través de la Secretaría de Prevención, que era la CEDRONAR, que lo que hizo fue todo lo contrario a lo que tenía que hacer. Por eso están procesados los funcionarios de los que hablaba Ritondo y ahora en las últimas semanas se procesaron a más funcionarios también y que fueron los que habilitaron la raíz de todo este problema, que era, en 2006 empieza a subir la importación de efedrina de China y de India, que son los principales productores de efedrina. Hoy está prohibido exportar... importar y exportar. Efedrina. Sí. Está prohibido. Sí. Me quedan 3 minutos, te quiero preguntar algo, además de tu libro. De esta Argentina subterránea yo me quedo con esta nota. Vos sabés que es una de las últimas entrevistas que hago en el año, Emilia, y me voy con esto haciéndome eco. Esta Argentina subterránea, ¿es una Argentina subterránea que fue o es una Argentina subterránea en la cual vos y yo y tus compañeros que nos están viendo ahora y los míos y la gente que nos está viendo va a tener que convivir los próximos años? ¿Podrá esta gente, podrá Ritondo, Vidal y los que han llegado ahora a decir, bueno, se terminó, señores, porque mirá con lo primero que le tiran, con la fuga de los 3 presos más emblemáticos y más peligrosos de Argentina? ¿Es una Argentina que fue o es una Argentina con la que vamos a tener que convivir? No, yo creo que esa Argentina subterránea le pertenece a poderes que están enquistados hace muchísimos años en el poder, en las sombras y en lo público también, y que siguen ahí. Remover la cúpula del servicio penitenciario bonaerense fue una medida que había que hacer, que lo hizo la gobernadora Vidal y está bien, pero creo que, como decía Pierri, con eso no basta. No basta con remover la cúpula y poner a otras personas que pertenecen al mismo sistema. Todos los sistemas al final funcionan igual, en la provincia, en la nación, en otras provincias también, porque si no, no pasarían las cosas que pasan. ¿Tenés Twitter? Tengo Twitter, sí. Porque hoy te empecé a seguir, espero que sea el tuyo. Sí, yo también. ¿Cómo es? Emilia Delfino. Bueno, y este es el libro de Emilia Delfino y de Rodrigo Alegre. Se los recomiendo si se van en estas horas, si tienen unos días libres. Sudamericana seguramente lo estará reponiendo, se va a agotar, libro del 2011, y con todo esto que ha pasado pasa a ser absolutamente actual. Bueno, los últimos 2 minutos con Emilia Delfino. Ojalá que termine
como tiene que terminar, ¿no? Que terminen las cosas bien, Emilia, porque ya es... Que sean capturados, que vuelvan a estar detenidos y que finalmente se capture a Ibar Pérez Corradi y que la justicia pueda avanzar en la responsabilidad política y la responsabilidad de los poderes, ¿sí? Que creemos que están detrás de este caso. ¿Qué le falta a esta causa para cerrar? ¿Qué es lo que le falta? A ver, los autores materiales estaban presos. Sí. ¿Qué es lo que falta aún determinar? Porque esta causa está ramificada, como decíamos. Sí, para la justicia, Ibar Esteban Pérez Corradi es el autor intelectual, que es el hombre que está prófugo. Sí. Y que hoy la justicia también lo vincula con esta fuga, porque cree que podría llegar a tener que ver. Cuando la Nata declara, lo cubre siempre a Pérez Corradi, es un protegido, lo protege permanentemente para que no caiga, digamos, como culpable de este crimen, lo sigue protegiendo hasta el día de hoy. Y todo lo que se formó, o sea, involucrarse en el negocio de la efedrina, con narcos mexicanos, con una cobertura, como dice la justicia, que utiliza esa palabra, una cobertura tan grande, era imposible sin la complicidad del poder. Claro. Poder político, poder policial, poder judicial. Es lo que falta. Es exactamente lo que falta, sí. Emilia, te agradezco mucho que hayas venido. No, te agradezco muchísimo a vos. Felicito nuevamente por tu libro, gracias. Que está muy bien escrito. Eso es lo interesante. Además de todo lo que contiene periodísticamente hablando. Se llama La Ejecución. No es un libro de hoy, de hace unos días. Es un libro del 2011, más actual que nunca.